Bien, como estuvimos revisando la clase anterior, la hora anterior, el tema en general que nosotros hemos visualizado es la perspectiva de los movimientos sociales, artísticos, de comunicación y las revoluciones tecnológicas como nuevas posturas dentro de la realidad en la cual estamos coexistiendo. Vamos a cerrar esta perspectiva con la tercera revolución industrial, cibernética y robótica. Vamos a ver un video en lo posible de esta perspectiva con algunos de los elementos más puntuales. Vamos a iniciar con este video y de ahí vamos revisando algunos elementos, tanto del video como de estas nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, que son las más relevantes dentro de la tercera revolución industrial, tomando en consideración el cambio de perspectiva. Vamos a ver. Bien, vamos entonces a continuar frente a lo que se dice en esta perspectiva. Hay algunos elementos importantes que puntualiza el video. Es un video corto y sencillo que nos permite tener una perspectiva de la tercera revolución industrial. Vamos a ir sintetizando esas ideas dentro de nuestros organizadores. No se olvide resumir, que ese es su trabajo realmente para su cuaderno dentro de los elementos que puede obtener. Los videos nos permiten complementar y sobre todo visualmente estas perspectivas. La tercera revolución industrial transcurre dentro de la segunda mitad del siglo XX. Puntualmente el siglo XX ha estado plasmado de la segunda y la tercera revolución industrial. Entonces podemos poner segunda mitad. Directamente desde la invención de todas estas nuevas tecnologías, diría yo, desde todas estas perspectivas de los años 50, desde la mitad y sobre todo años 60, 70 y puntualmente ya cuando se plantea segunda mitad del siglo XX, es decir, los años 80, donde se va a dar el impulso real de la revolución industrial en esta tercera fase. Se caracteriza por el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. Esta es una de las características importantes. Complementando las características que pudieron observar en el video. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. No son las TICs, por si acaso, son las TIC, por si deben haber escuchado ese término. ¿Por qué no es las TICs? Es de las tecnologías de la comunicación y la información. Castellano. Tecnologías de la información y comunicación. Son todas estas tecnologías que nos permiten realmente acceder a las redes y donde tenemos toda la información, la comunicación, las interfaces, todos estos elementos. Añadidos a estas TIC, la robótica, la industria aeroespacial, la cibernética, son elementos fundamentales también dentro de esta consideración, pero la más relevante es esta. Las tecnologías de la información y la comunicación realmente tienen estos tres elementos. La información que ya hemos visto. ¿Cuál es la información? Los medios de comunicación. Todos estos medios nos permiten acceder a la comunicación en las invenciones de los periódicos, la televisión, las emisiones radiofónicas. Ahí estamos hablando de algunos de los elementos de información que están en esta transición hacia la tercera revolución industrial. Ya puntualmente la comunicación a través de los computadores y en la actualidad de los teléfonos inteligentes realmente comienzan a darse dentro de esta perspectiva como TIC. La novedad de la nueva revolución industrial radica en las tecnologías desarrolladas no solamente que transforman la naturaleza y el entorno, sino que sobre todo actúan en el conocimiento mismo del ser humano y sus habilidades mentales.
Entonces, realmente, esta revolución tiene una novedad principal. No solo es la tecnología por la tecnología, no es solo el avance y la construcción de la realidad, sino que sobre todo actúa sobre el conocimiento. Y genera una perspectiva diferente de la realidad. Cada vez más son más asequibles, por ejemplo, teléfonos inteligentes a bajos costos con rendimientos eficientes. Si nosotros hacemos un análisis de todo el proceso de la tercera revolución industrial, solo refiriéndonos a los teléfonos inteligentes, el acceso ha sido cada vez más progresivo. Al principio era mucho más complejo tener un teléfono inteligente porque era mucho más costoso. En cuanto a costos y relación de acceso, cada vez más hay un acceso mayor. Por lo tanto, el acceso al conocimiento es mucho más eficiente. ¿Por qué razón y a qué me refiero? Específicamente, cómo teníamos que buscar información previo a la llegada de los teléfonos inteligentes. En lo posible, si teníamos un computador, entrar a un computador, y en lo posible, si teníamos internet, si no, las enciclopedias, que era lo que existía. Si no teníamos nada de eso, la forma de encontrar conocimiento era a través de los libros, pero los libros se desactualizan más rápido que lo que nosotros encontramos en el Internet en la actualidad. Por lo tanto, el acceso al conocimiento era mucho más limitado, dependía mucho del ingreso económico. En la actualidad no es así, porque nosotros tenemos la facilidad, como les digo, de los teléfonos inteligentes sin la necesidad de tener un computador que tiene costos mucho más altos en comparación de un computador que cuesta mínimo unos 800, 700 dólares en comparación de un celular que lo puedo conseguir a 100, todo tanto que es ya un teléfono que me permite entrar al Internet. La diferencia es abismal y el conocimiento cada vez más es más o se genera de forma más asequible. ¿Sí? Dudas, preguntas, no se olviden. Esa es la gran novedad de la tercera revolución industrial. El capitalismo ha estado presente a lo largo de las transformaciones económicas y tecnológicas, productos de la combinación de dos procesos, la mundialización de la economía y nuevos avances en la ciencia y tecnología. Por lo tanto, en la revolución industrial el capitalismo no será ajeno a esta perspectiva. Dentro de esta consideración es la combinación de la mundialización de la economía o una economía mundial, más la perspectiva fundamental de estos avances en la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología. Aquí viene una crítica. A veces el pensamiento socialista, comunista, puede confundirse que el error central es en el impulso de la ciencia y tecnología como formas de la transformación de la naturaleza y que esa transformación de la naturaleza ha generado destrucción, dominio y demás. Las críticas del feminismo, el ecofeminismo y de los ecologismos. Pero pueden caer estos modelos económicos en la anulación de las ciencias y las tecnologías, desligándose de economías mundiales. ¿Cuál es el problema fundamental ahí? Que algunos de los gobiernos, en ciertos puntos, al no incursionar, o tal vez ciertos gobiernos no les dejan, como quieran decirlo ustedes, caen en esta dominación del capitalismo. ¿A qué me refiero? Todo proceso, sea derecha, izquierda, comunismo, socialismo, capitalismo, debe basarse en la ciencia y la tecnología, necesariamente, porque es dentro del medio en el que estamos. Si un nuevo gobierno, una nueva perspectiva dice, no, vamos a desligarnos de eso porque debemos vivir más conforme a la naturaleza,
qué sé yo, vamos a dejar nuestros teléfonos celulares. ¿Qué va a pasar? Lo primero es que no puedo acceder a clases. Segundo, no puedo estar conectado dentro de los procesos actuales. Entonces, la idea no es destruir los celulares ni acabar con la tecnología. Es tratar de entender a la tecnología de una forma más eficiente. Tratar de guiar nuestro conocimiento a través de estos medios. No estar en clase con el celular chateando solo por saber qué le pasa a mi compañero, cómo está, cómo le ha ido, sino principalmente tratar de buscar lo que estoy diciendo. ¿Cómo deberíamos tener una educación más eficiente? Cuando yo estoy hablando de algo y usted está en su teléfono buscando si realmente el profesor está diciendo la verdad o se está inventando. Es la forma más eficiente. Todos los elementos que ustedes ven en clase están dentro del Internet. El profesor no está inventando nada. Y aquí ya no hay la posibilidad de que el profesor venga con una idea y que está sacada de su libro y ustedes les convenzan, porque tienen el Internet, tienen las redes, tienen todas las facilidades. Si ustedes no opinan y no comentan, dicen, profe, no se invente, ve, aquí dice otra cosa, no podemos dialogar. Esa es la posibilidad de tener una tercera revolución industrial y que nos cuesta, por lo menos en el Ecuador, ¿qué hacemos? Vamos dentro de la clase, por favor guarde su celular, no opine, no comente, vamos a recoger todos los celulares, todas esas perspectivas. Obviamente, si usted está jugando Free Fire, Fortnite, qué sé yo, ya carece de sentido. Ese es el problema. El problema es bidireccional. Tanto la educación que no le ve el fundamento a las herramientas y tanto los estudiantes que no le ven la necesidad de la utilidad que tiene realmente. No es solo para escuchar música. No ese es el objetivo final de esta tercera revolución industrial. Dentro de esta consideración, al igual que en las revoluciones industriales, en la primera y la segunda, hay unos profundos cambios que se han introducido en los oficios, en las herramientas, en las habilidades técnicas, en los trabajos. Cada vez más sabemos que desde un tiempo para acá, la programación, la informática, la nanotecnología, las redes son propuestas de trabajos actuales y más aún ahora los ligados a las energías sustentables. Todo lo que la tecnología puede hacer en beneficio de, como les digo, la idea no es destruir toda la tecnología, la idea es utilizar esa misma tecnología en correlación con la naturaleza. Bien, dentro de esta consideración entonces hay una profunda transformación, un profundo cambio. Todas estas transformaciones en el sistema productivo están interconectadas con cambios sociales. Por lo tanto, cuando cambia la matriz productiva, cambia la forma en la que la sociedad interacciona. Entendemos que esta tercera revolución industrial también introduce cambios. Y cuando estos cambios se dan principalmente en transformaciones del sistema productivo, cambios en el sistema productivo, la sociedad también cambia. En cuestiones culturales, políticas, sociales en general. Lo social. Ejemplo, nos relacionamos, nos comunicamos de otra forma, tenemos las redes para comunicarnos. En cuestiones políticas. Ni qué decir gracias a los candidatos y su incursión en el TikTok y podemos ver cómo realmente las redes sociales se plasman en las perspectivas de la realidad actual. Guste o no nos guste, o algunos dirán, yo sí leí la campaña. Yo lo que más creo es que ustedes vieron lo que salía en redes sociales y en el TikTok. Pero, no digo que todos, obviamente, pero es una forma en la cual la injerencia de la sociedad va cambiando y hacemos cada vez más
una sociedad digital. Solo vean la música que ustedes escuchan. ¿Cuántos de ustedes escuchan realmente música que no sea digital? ¿Cuántas personas tienen discos de acetato? Todo lo que sea del CD para adelante es digital, está digitalizado en computadora. Entonces es muy difícil realmente en la actualidad hablar de elementos que no sean digitalizados. La sociedad cambia también en cuestiones culturales. Todas las subculturas están ligadas mucho a la tecnología, a las perspectivas de cambio, y los movimientos, por ejemplo, ecologistas actuales están ligados a los cambios tecnológicos de esta tercera revolución industrial, donde podemos ser más eficientes y también más ligados a perspectivas de sostenimiento. Obviamente que hay críticas, es decir, hay movimientos ecológicos que critican esta perspectiva de las tecnologías de la tercera revolución industrial, porque también son formas en las cuales nos tienen sometidos. Por ejemplo, sale el nuevo celular de Samsung, de Apple, qué sé yo, y hay largas filas para comprar un teléfono que tiene una variación mínima. ¿Por qué razón? Porque tiene en nuestra mentalidad esa perspectiva. ¿Por qué hacer elementos desechables? Porque es mucho más eficiente que las personas estén cambiando. Y, por ejemplo, algo muy claro con Apple y sus teléfonos iPhone. Ellos utilizan elementos que no se dañan a corto plazo, por eso están en una gama alta. Pero ¿qué hacen para que las personas compren nuevos celulares? ¿Alguien conoce la táctica de Apple para vender nuevos celulares? Reducir la vida útil de los dispositivos. ¿Cómo? Por ejemplo, el teléfono está hecho, algunos, no todos obviamente, pero la mayoría de la gama más alta están hechos de vidrio, de acero inoxidable. Es decir, que el teléfono no se le va a dañar de aquí, creo que... Sí, pero las aplicaciones dejan de funcionar dentro del sistema operativo. Muy bien, el sistema operativo. Comienzan a sacar actualizaciones por sacar actualizaciones. ¿Cuál es el objetivo de una actualización? Que mejore la seguridad, que mejore la accesibilidad y que mejore la interfaz usuario con la máquina. Sacamos actualizaciones y en un momento la actualización, qué sé yo, del iOS 14 o 15, 14.6, algo así creo que estamos ahorita. En esa actualización, los teléfonos celulares previos al 6 dejan de funcionar y comienzan a caer acceso a las redes, acceso. Es una forma muy eficiente de decir, bueno, los teléfonos le va a durar, son buenos teléfonos, pague 1,000 y tanto por el teléfono. A la hora de la hora, en años, su teléfono que todavía funciona, que todavía sirve, y obviamente ustedes pueden decir, pero sí hay formas, simplemente no le actualizo y el teléfono sigue funcionando. Pero es una manera para que usted compre, que al momento que salga el iPhone 13, compre y deje su teléfono anterior. Lo mismo hace Samsung. Los teléfonos anteriores de la gama alta, sobre todo, van perdiendo en la actualización y sobre todo pierden en seguridad. Son formas en las cuales la crítica al capitalismo ha sido muy clara y muy fuerte. ¿Por qué razón comprar un nuevo teléfono si el que tengo puede seguir funcionando? Porque el capitalismo está introducido dentro de la tercera revolución industrial. ¿Sí? Eso en cuanto a Apple, Samsung hace lo mismo, cuando tiene 3 gamas Samsung, Apple tiene solo una, pero también tiene una consideración dentro de la mente de las personas, estatus social, cambia la perspectiva social. Mientras más tecnología, mientras más avanzada esta sea, más estatus tiene dentro de la mentalidad de la población. Entonces yo no compro un teléfono de gama media, sino compro un teléfono de gama alta, aun cuando haga exactamente lo mismo. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes o críticas. Alguien que no esté de acuerdo. No vea, profe, yo estoy conectado desde mi iPhone y a mí me funciona y estoy viendo la clase. No se olviden, esta es una de las críticas principales. Bien,
Dentro de esta consideración, otros dos elementos que se están incursionando y que han venido incursionándose dentro de la tercera revolución industrial y que tienen un despegue importante, pero que todavía no se introducen dentro del diario vivir de todos, así como se han introducido los teléfonos y las computadoras, es la robótica. Tenemos algunos implementos. Estamos dentro de la perspectiva hacia el cambio de la red de las cosas. Esta nueva visión, ¿qué significa? Que mi refrigeradora, que mi lavadora, que mi secadora, que mi... todo está interconectado a la red. Yo puedo desde el teléfono celular prender todos los implementos. Y luego los nuevos teléfonos celulares, desde hace una generación, vienen con estos aditamentos, donde yo puedo controlar la aspiradora, puedo controlar la refrigeradora, puedo controlar la lavadora, puedo controlar todos los implementos que estén conectados al Internet. Obviamente, en el Ecuador seguimos haciéndolo todo manual, pero esa es la perspectiva. Dentro de la robótica, se encarga del diseño de sistemas electrónicos y mecánicos para que estos realicen diversas operaciones. Pero todavía en nuestros países no es a nivel masivo la robótica. Hay elementos que podemos puntualizar, pero no es masivo. Dentro de esta consideración hay un problema, sobre todo cuando hablamos ya de robots humanoides o con formas humanas. ¿Qué criterio tenemos realmente frente a esta perspectiva? Uno de los desafíos que se ha presentado ha sido dotar a las máquinas y a los robots de una inteligencia, lo que se llama inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial ha generado controversia, cambios de perspectivas, diferentes posturas. No, los robots nos van a hacer daño, se van a quedar con nosotros, después va a pasar lo que en Matrix. Cada una de estas consideraciones son propias de la perspectiva de la inteligencia artificial. Y esta controversia ha generado también retroceso. ¿A qué me refiero con retroceso? Muchos de los avances tecnológicos se dan también por las necesidades políticas. ¿Quién controla realmente el avance tecnológico? Es la política. Sabemos muy bien que, por ejemplo, la tecnología de la electricidad, motores eléctricos, ya existían antes de los motores a combustión interna, que los conocemos todos. No era por costo ni nada por el estilo, sino que se inventó el petróleo y para poder vender los derivados del petróleo se crearon y se impulsaron elementos ligados a este. Y se dejó de lado todo lo que tenía que ver con electricidad. Viene el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y se crean carros, autos y demás con funcionamiento de motores eléctricos y motores híbridos. Y creemos que es wow, la nueva tecnología, lo que nos vienen a inventar. Y realmente es previo a los motores de combustión interna. ¿Qué quiero decir con esto definitivamente? Que la política define realmente qué elementos avanzan y qué retroceden. En cuestiones de robótica, sobre todo por el miedo a la inteligencia artificial, esta controversia que se ha venido generando, el dotar a máquinas y a robots de una inteligencia parecida a la del ser humano, hace que el avance tecnológico vaya mermando. El avance tecnológico y su integración en diversas ramas del conocimiento podría originar el surgimiento de robots que realmente sean capaces de tener las mismas funciones del ser humano. El momento que la conformación del cerebro del robot tenga la capacidad de aprender, es suficiente para que pueda tener una inteligencia artificial. Los sentimientos es de lo menos importante en este punto. La idea es que pueda aprender, que pueda alcanzar conocimiento. Si alcanza conocimiento, entonces realmente puede tener una inteligencia parecida a la nuestra. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta clase. Voy a tomar lista, denme un segundo, y con eso cerramos.